Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión de nuestro capítulo de Medicina Crítica y Perioperatoria en Trasplantes. A nombre de la doctora Mara Medeiros, nuestra presidenta de la Sociedad Mexicana, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Es algo que a todos nos ha inquietado seguramente en nuestros centros, pues por el bienestar de nuestros pacientes, por mejorar procesos. Tenemos con nosotros al doctor Ángel Augusto Pérez Calatayud. El doctor es especialista en medicina del paciente en estado crítico por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es jefe de división de medicina crítica en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Es presidente fundador de la Sociedad Iberoamericana de Patient Blood Management, asesor científico para la International Patient Blood Management Foundation, coordinador nacional de PBM también en México, y es secretario de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Pues va a platicar de este tema que es interesantísimo, como les comento, para todos. Esperamos bueno, que tengan muchas inquietudes, que sea mucho de su agrado. Estamos atentos a todos sus comentarios y a las preguntas que quieran hacer al doctor Augusto. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor. Saben que al final se va a hacer la sesión de preguntas y respuestas coordinada por la doctora Gilda Martínez y por una servidora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la doctora Escorza por la amable presentación y le agradezco a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Transplantes, especial a la doctora Medeiros por permitirnos compartir este espacio con ustedes. Y bueno, el tema que me pidieron dar es esta apertura que tenemos actualmente en el Hospital General de México en lo que es la unidad de reanimación y cuidados intensivos postquirúrgicos, específicamente en trasplante. Yo no declaro que tenga ningún conflicto de intereses para esta charla. Y bueno, realmente la definición de lo que son las unidades de reanimación postquirúrgica y bueno, cuidados críticos en trasplante, obviamente digo, el nombre lo dice, ¿no? Es el encargado del cuidado intensivo del paciente postquirúrgico y en este caso nos estamos enfocando al paciente de trasplante de órgano sólido. Y sabemos que, digo, independientemente de la causa del ingreso, o sea, la vigilancia estrecha en las primeras 48 horas de la cirugía son importantes en este tipo de pacientes. Y sabemos que tenemos que ver desde problemas muy sencillos como es el manejo del dolor postoperatorio hasta lo que es en sí la misma patología del paciente y de acuerdo a el grado de soporte orgánico que se necesita o el grado de alguna manera también de saber las condiciones en las que nuestro paciente llega a esta cirugía, pues va a depender mucho la estancia hospitalaria. Y entonces, una de las preguntas que nos hacemos es si es realmente necesaria una unidad específica en el manejo de estos pacientes, ¿no? Y la realidad es, en esta pequeña revisión en donde se tienen este tipo de unidades, sabemos que a pesar de todos los intentos que se hacen por lograr un perioperatorio adecuado en el paciente, 45% de los pacientes de trasplante hepático van a requerir una estancia inmediata dentro de lo que es la terapia intensiva. Y el 16% de los pacientes, en algunas unidades es menor, es el 6%, pero bueno, de pacientes también de trasplante renal, de alguna manera van a requerir también este tipo de tratamientos. Y conforme van madurando el servicio de trasplante en un hospital, ya sea de atención moderada o extensa, nos referimos a la cantidad de trasplantes que se hacen en el lugar. Obviamente el hacer el trasplante multiorgánico, el que se empiecen a vislumbrar el iniciar trasplantes pancreáticos, de intestino, multiorgánicos, etcétera, 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 pues también van incrementando la complejidad de los cuidados. Y al incrementar la complejidad de los cuidados debemos de tener muy alineado el manejo de este tipo de pacientes. Y en este tipo de cuidados, lo que vamos a cuidar mucho es el individuo, que es nuestro paciente, el cuidado intensivo de lo que es el injerto,
y el desarrollo del trasplante multiorgánico, que bueno, es una de las expectativas que se tienen en el hospital actualmente, y que esto ocasiona que sí se tenga este tipo de unidad especializada. Y principalmente uno de los comentarios fuertes hacia esto es el lograr estos procesos de cuidados adecuados. Entonces, sabemos que desafortunadamente en muchos hospitales, todavía en la actualidad, de alguna manera están muy divorciados los servicios, y este divorcio o esta separación de los servicios en cuanto a conocimientos y manejos, estandarización de procesos, lleva muchas veces a complicaciones que son innecesarias y que obviamente pueden ser de alguna manera previsibles, y que también nos van a ayudar a asegurar el buen manejo de los pacientes. Ojo, no es una cuestión de desconocimiento, es simplemente que en cuanto nosotros adoptamos un modelo interdisciplinario, donde todos trabajamos hacia una misma rama, hacia un mismo lugar, y esto está demostradísimo no solamente en las unidades de reanimación postquirúrgica, sino también en las unidades de cuidados intensivos en general, que entre mejor se va el proceso, menos cambios hay hacia los tratamientos, el que se tengan bien definidos cuáles son nuestras metas de manejo en el paciente, obviamente los problemas muy alineados a la patología de base, mejor va a ser la expectativa de vida, y mejor va a ser obviamente la evolución de nuestros pacientes. Y entonces la integración de estas unidades de reanimación postquirúrgica, también en la cuestión del organigrama pueden variar mucho de un área a otra, pero en general van a depender o de un servicio de anestesio o ahorita, que también es un modelo relativamente nuevo en nuestro hospital, de que se esté creando ya una división como tal de áreas críticas que incluye a anestesiología, a urgencias y a terapia intensiva, y esto logra que mejoremos nuestra coordinación de procesos no solamente dentro de la unidad, sino desde el ingreso del paciente, la captación, la detección temprana de probables receptores, lo mismo obviamente dirigido hacia probables donadores. Y esto todo centrado, y esto ya no es un concepto tampoco nuevo, todo está centrado dentro de lo que es el paciente. Y entonces tenemos involucrado un área médica, un área quirúrgica y un área crítica en la vigilancia y el buen manejo de nuestros receptores. Como les comentaba, esto sí siempre va a tener un impacto benéfico en morbimortalidad en los pacientes. Y entonces los objetivos que se plantean no nada más es obviamente el asistencial, sino uno de los objetivos en la gestión de áreas críticas en trasplante es el tener herramientas adecuadas de mejora, el concepto de calidad y seguridad en el paciente, que es importantísimo cuando estamos tratando a estas unidades, y que esto impacte en la mortalidad del paciente desde el punto de vista de tener datos de epidemiología, qué estamos haciendo, cómo está nuestro proceso, evaluar el proceso constantemente para ver oportunidades de mejora, la efectividad clínica que estamos teniendo en la atención de nuestros pacientes, siempre analizar nuestros modelos de gestión. Sabemos que en la actualidad y también con los cambios que está habiendo en el país, en cuestión de sistemas de salud, algunos muy buenos, otros muy malos, pero bueno, en general, también tenemos que saber qué opciones tenemos para integrar nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, nuevos análisis de datos, software, de integración de expediente clínico, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos análisis de modelos siempre los tenemos que tener muy, muy en cuenta para ver por qué vía podemos conseguir las cosas y de la manera más rápida. Siempre lo que es la gestión de procesos de investigación operativa, nuestro análisis de costo, que siempre va a ser importante, porque queramos o no, la salud cuesta y cuesta mucho. Y entonces, cuando hacemos un análisis de costo, beneficio, costo, economía y resultados, costo-resultados, sabemos qué tecnologías nos van a beneficiar para la atención del paciente y cuáles no. Y esto también integra una negociación y manejo de recursos profesionales que es muy intensa, ¿no? Obviamente a nosotros, dentro del romanticismo administrativo, nos gustaría que dijéramos, levantáramos la mano y dijéramos, es que es el área de trasplante y necesitamos que nos den todo. Y eso no va a suceder, no nada más en México, en ningún lado del mundo, ¿no?
Cuando nosotros hacemos un análisis de gestión tanto de recursos humanos, hacemos un análisis de gestión de tecnologías, hacemos un análisis de gestión de propios tratamientos, fármacos, y digo, incluimos hasta los líquidos que utilizamos, debemos de tomar en cuenta cuál va a ser el impacto, el beneficio, y de preferencia el que el impacto sea al menor costo posible. Y esto en cuestión de también el recurso humano, y aquí sí quiero hacer un hincapié muy fuerte, porque pareciera que cuando estás haciendo toda una organización de este tipo, es llegar y presentar un proyecto y que todos aplauden y dicen, sí, bravo, hagámoslo, y nos dan todo al tiempo. Y no es así. Aquí en el hospital, en nuestro hospital, hemos logrado abrir este tipo de unidades. Uno, sí, identificando una problemática en cuestión de los alteraciones o problemas que podía haber en la atención por esta falta de comunicación, a lo mejor entre los involucrados en el proceso interdisciplinario. Pero también la realidad fue que, bueno, el COVID nos ayudó. O sea, llegó un punto donde teníamos personal en área crítica que ya no estaba viendo el paciente por COVID, y bueno, decidimos aprovecharlo para presentar el proyecto y decir, bueno, con la gente que ya no tengo trabajando en el área COVID, me la llevo al área de trasplante y abrimos una unidad nueva. Y obviamente, bueno, nos dijeron que sí inmediatamente, porque pues, no había una inversión real. Ya teníamos un área establecida como una unidad de cuidados intensivos post-trasplante, que no funcionaba todavía como tal. Y el tener y asegurar el recurso humano médico, pues fue importante. Y antes de abrirla, tuvimos todas unas reuniones para que la gente estuviera tranquila de no llegar a esta parte impositiva. Y aunque parezca chusco, sabemos que de alguna manera sí y por el conocimiento de la personalidad de cada médico, que bueno, eso obviamente lo tenemos, cada quien nuestra propia personalidad, bueno, sí fuimos muy enfáticos en que la idea era llevar a mejorar los procesos que de alguna manera estaban atorados en la atención del paciente por trasplante. Con esto, el tener y la investigación de resultados, los cuales también ya lo tenemos claro, que necesitamos la generación de datos porque necesitamos saber hacia dónde nos tenemos que mover, nuestra evaluación de tecnologías, la construcción de equipos y liderazgo, y tener esta base de datos como instrumento de investigación de resultados es también una parte fundamental dentro de lo que es la gestión de este tipo de unidades y la gestión de objetivos. Y entonces sabemos que la medicina se maneja en tres pilares: la asistencial, que bueno, es el trabajo diario. El trabajo diario es importantísimo, pero bueno, también tenemos la docencia, y en la docencia se está empezando a trabajar. Digo, ya hay algunas rotaciones con el área de anestesio para que, bueno, tengan una idea de lo que se maneja dentro de trasplante y la complejidad que es manejar en el perioperatorio de un paciente trasplantado. Pero también se empiezan a planear el tener residentes y residentes que también se están manejando de manera interdisciplinaria, porque en el área se tienen residentes de nefrología, se tienen residentes de patología, se tienen residentes de medicina clínica, que ya también van a empezar a rotar, y una parte también fundamental es investigación. Y investigación dentro de los tres pilares, decía nuestro amado doctor Rui Pérez Tamayo, que el médico que no estudia, no enseña y no investiga es un médico malo, un mal médico y un médico inmoral. Y entonces estos tres pilares también deben de ir dentro de toda la gestión y planeación de cualquier tipo de servicio que se quiera abrir nuevo, ¿no? Y entonces en la asistencia actualmente, bueno, estamos tratando de desarrollar aplicaciones informáticas con la estandarización y mejorar la eficiencia de nuestros indicadores, el promover la humanización del trabajo en las áreas críticas, y esto fue algo que no nada más fue una idea que nosotros abrazamos en cuestión de la evolución que están teniendo los cuidados intensivos, sino que también fue algo que nos pidieron cuando la gente involucrada en el manejo interdisciplinario, como anestesio, como es cirugía de trasplante, como es patología y mismo nefrología, que están muy involucradas en el área,
en que se tuviera esta apertura de que el familiar pudiera permanecer más tiempo, de tener bien establecidos los consentimientos informados, las relaciones a los problemas bioéticos que puede tenerse en el manejo de este tipo de pacientes. Y obviamente la asistencia también involucra gestionar el ingreso de nuevas tecnologías. Y aquí, bueno, se ha logrado poco a poco, porque tampoco fue de abrir el área y decir cómprenme todo, sino que poco a poco se fueron integrando por necesidades y por gestión y por solicitud, y a veces hasta siendo enfadosos en cuestión de las solicitudes de por favor apoyarnos para mejorar los resultados. Y entonces han ingresado nuevas tecnologías que también están ayudando muchísimo a la evolución de estos pacientes. Y entonces, dentro de estas tecnologías, actualmente el hospital no lo tenía, digo, no es una tecnología nueva, pero bueno, ya contamos con un sistema de diálisis hepática extracorpórea, que bueno, sabemos que hay diferentes métodos. Ahorita nosotros actualmente contamos con el MARS. También tenemos la tecnología de pruebas viscoelásticas de la coagulación, como este esquema de point of care para asegurar un manejo adecuado de lo que son hemocomponentes y fármacos dirigidos al control de la hemostasia. Y hemos mejorado los equipos de ventilación mecánica. Ya contamos con punta de alto flujo para las extubaciones tempranas, y esto evitar también las atelectasias, no nada más post-extubación, sino también las postquirúrgicas. Y así vamos incrementando, obviamente solicitando nuevas tecnologías conforme van siendo necesarios, pero ojo, también siempre haciendo un análisis, insisto, de costo-beneficio, y no nada más el integrar por integrar, ¿no? El de porque está de moda o porque nos gusta, sino siempre buscar si hay un beneficio palpable en el paciente. Y en el caso de que no exista, obviamente, documentación o publicaciones al respecto, bueno, buscar siempre también en la parte de investigación, es decir, bueno, si hay una posibilidad de que la tecnología funcione, ¿por qué no utilizarla? En la docencia, siempre también desarrollar los incentivos necesarios para optimizar el recurso humano, favorecer la especialización y la formación médica continua, las rotaciones en los extranjeros, que también es un área que no debemos de olvidar, que bueno, para nosotros a lo mejor es un tema nuevo lo que se está haciendo, pero sabemos que hay lugares en el mundo donde ya tienen una experiencia establecida, y bueno, siempre aprender de colegas en otros lados es bueno para el intercambio y para el crecimiento. La realización de cursos de actualización, y bueno, esta es una parte de la Sociedad Mexicana de Transplantes, que ahorita que estaba escuchando la cantidad de proyectos que tienen de desarrollo en webinar y eso, bueno, lo están haciendo. Y el desarrollo de un diplomado, y esto también fue una solicitud reciente, en lo que es medicina crítica en trasplante, y que obviamente, bueno, se está tomando el proyecto en cuenta y lo estamos empezando a desarrollar, y esperemos que pronto podamos tener ese esquema de docencia dentro de nuestra nosocomio. Y en investigación, bueno, siempre el evaluar el impacto y aplicación de guías de protocolo y incentivar la adecuada uso de lo que son insumos, ¿no? Entonces, el funcionamiento actualmente nosotros, y aprovechando este nuevo esquema que está madurándose dentro del hospital, va a depender directamente de la jefatura de división de áreas críticas. Obviamente hay una coordinación integrada, porque también aunque dependa el área de esta división, al tener el área quirúrgica involucrada y el área médica involucrada, pues obviamente también el funcionamiento depende de distintas áreas de jefatura y de dirección dentro del hospital. Y lo mismo, ¿no? Aquí también se trata de que las solicitudes y los manejos y los procesos en donde todo el mundo se esté involucrando funcionen de manera adecuada. El trasplante, al igual que otras áreas, pero bueno, el trasplante tiene una gran dependencia, porque la decisión de aceptar un receptor al final tiene que pasar por un comité. Y al pasar por un comité, bueno, pues involucra a todas las direcciones, ¿no? Y dependiendo del tamaño del hospital y la cantidad de direcciones, bueno, pues será el número de personas involucradas en la toma de decisiones. Y esto es bueno porque, bueno, hay una parte donde se involucra más gente y apoyan más, son más a lo mejor medidos en las tomas de decisiones, y obviamente lo complica más, porque pues tienes que convencer a un número mayor de gente de lograr el apoyo, ¿no?
Pero la atención debe centrarse, insistimos, en el cuidado del paciente, en las posibles complicaciones, tanto quirúrgicas como anestésicas, o como son las propias del trasplante, y las complicaciones que puede haber por la medicación necesaria para el mismo o como parte de lo que es el tratamiento, ¿no? Y entonces el conocer, y esto es importante no nada más para el área, el ingreso de la terapia intensiva y decir, bueno, es que entra cuidados críticos, sino que en un área especializada logramos conocer de una manera más detallada cuáles son las complicaciones a las que nos vamos a enfrentar, el porcentaje en que estas complicaciones se nos pueden presentar y la detección temprana. La idea de, bueno, buscar las complicaciones vasculares como son las trombosis, tanto de la arteria hepática como de la vena porta, o la presencia de hemorragia. Siempre tenemos instrumentos, obviamente, de ultrasonido. Se tiene un entrenamiento en el uso adecuado de este recurso para detectarlas y siempre nos va a ayudar, ¿no? La complicación biliar, como son las fístulas, las complicaciones respiratorias, como los habían comentado, la presencia de atelectasias, derrames, neumonías, que afortunadamente actualmente están muy controladas las infecciones dentro de nuestra unidad, pero bueno, no estamos exentos por factores de riesgo a que las infecciones nosocomiales se presenten específicamente, especialmente en este tipo de pacientes. Y las complicaciones neurológicas, tenemos que conocer, y aquí lo que comentábamos, ¿no? El uso de medicamentos como es el Tacrolimus, que es un medicamento de batalla y de primera línea en este tipo de pacientes, pues nos debe dar una encefalopatía posterior reversible y que el diagnóstico adecuado y temprano y manejo, pues va a mejorar también la evolución de estos pacientes, evitando complicaciones. La presencia de complicaciones cardíacas, complicaciones renales, que también aunque se están tratando de mitigar, bueno, también sabemos que dentro de todo el proceso del trasplante, del manejo perioperatorio, de la condición del paciente, pues es común tener la lesión renal aguda, y también dentro de la capacitación es importante el no decir, bueno, necesitamos contratar más gente, sino también integrar en la parte de docencia a el trabajo de enfermería y el apoyo para todo lo que es el manejo de las terapias extracorpóreas, que bueno, también no están tan difundidas de alguna manera, y es importante que el personal se esté capacitando continuamente en el manejo de estas tecnologías. Y bueno, la disfunción del injerto, que obviamente durante, bueno, nos toca las primeras 48 horas de esta vigilancia, y posteriormente, bueno, ya le toca al área médica seguir el seguimiento de estos pacientes. Y entonces el equilibrio de este tipo de áreas es manejar todo con la tecnología, la atención y la esperanza y la supervivencia que genera todo este tema bioético y moral alrededor del trasplante, y la importancia de la integración de un equipo interdisciplinario y multidisciplinario. Y ahorita la buena noticia es que nuestra área ha tenido, gracias al trabajo, bueno, todo el equipo ha logrado un crecimiento, y actualmente nos vamos a migrar a una unidad más grande. Teníamos 5 camas. Bueno, nos vamos a migrar a un área de 10 camas, donde nos va a permitir el tener 5 camas exclusivamente de cuidados críticos y 5 camas como tales de una unidad de reanimación postquirúrgica. Y esto también va a impactar en indicadores, ¿no? O sea, ya la evaluación del paciente que realmente necesite el apoyo intensivo, bueno, se derivará a esta área. Y el paciente que sale estable, que sale extubado y que a lo mejor la vigilancia son 24 horas, o el paciente que no se complica en la mayoría de las veces y puede irse directamente a la unidad de reanimación postquirúrgica, que es una corta estancia, pues se podrá manejar también de esa manera, y esto, insisto, también logra una gran mejoría de indicadores en el tipo de manejos. Y entonces actualmente también dentro de todos los proyectos que tenemos en el hospital se está integrando el grupo de enfermería con la capacitación que mencionábamos. Importante también tener cuidados paliativos porque en algún momento se necesitan. El grupo de médicos donde está involucrado las especialidades. Tenemos actualmente ya lo que se conoce en otros lados como el kinesiólogo, que bueno, son los rehabilitadores de áreas críticas que también nos apoyan en el manejo de los pacientes. El
trabajo cercano con servicio social, el apoyo con familiares, cuidados espirituales que siempre son importantes, y esto no entra en un tema religioso, sino simplemente el apoyo espiritual cualquiera que sea, debe de estar también involucrado en nuestros pacientes, y obviamente el apoyo nutricional con especialistas de área que también empiezan a buscar requerimientos y nos ha tocado actualmente, yo estoy sorprendido de ver la complejidad de intervenciones que se están logrando y que se están haciendo, y que obviamente esto, bueno, es el lograr crecer el proyecto, y dos, el tener el grupo bien definido y bien arraigado en lograr mejorar los procesos de atención de este tipo de pacientes. Y entonces, una de las cosas que tenemos que entender es el continuo de la atención que está dentro de nuestras metas internacionales. Y entonces, el viejo paradigma era que pareciera que el paciente cambiaba porque cambiaba de servicio. Y el paciente no cambia de servicio, o sea, no cambia y no es un mal término, pero no le interesa la especialidad que tengamos, lo que le interesa es la atención que va a recibir dentro de cada uno de los servicios. Y entonces tenemos que reconocer que desde su ingreso al área de urgencias hasta que se va a su casa y a rehabilitación, el paciente es el mismo, y por eso es importante que en nuestros procesos y en nuestra atención todos hagamos o hablemos el mismo idioma, ¿no? Y esto es por lo que insisto que los procesos deben de ser conocidos, implementados por todos los servicios involucrados en la atención de estos pacientes. Y no se trata, y quitarnos esa parte, no se trata de saber quién sabe más, sino de que todos conozcamos y comprendamos lo mismo. Con esto hemos establecido diferentes protocolos. Los protocolos van desde el confort físico, el psicológico y el espiritual de los pacientes. Y bueno, se tiene identificado, y esto lo hemos platicado, lo que son protocolos de sedación y analgesia. Y esto también, insisto, ¿no? A lo mejor mi escuela o mi creencia es mucho en el uso de opiáceos, pero si a mí el área clínica y el área quirúrgica me están pidiendo que los opiáceos los bajemos porque ven las complicaciones que puede haber a nivel gastrointestinal, y la disfunción gastrointestinal en un trasplante, pues una, no es buena, y dos, no es cómoda, pues bueno, lo cambiamos, y mientras el paciente esté cómodo, lo vamos a tener bien, ¿no? Actualmente, con todo lo que es la anestesia regional, también hay unos manejos de dolores postquirúrgicos que no requieren tanta, o medicamentos que pueden tener efectos indeseables en nuestro paciente y que van a ocasionar un confort muy alto, y esto también nos va a permitir lo que es la movilización temprana y la deambulación precoz de los pacientes. Y siempre tener, bueno, los protocolos establecidos de delirio, y dentro del protocolo de delirio la detección de complicaciones neurológicas. Otro de los que también ya creo que debemos de tener muy en claro, a nivel internacional se le conoce como el fluid stewardship, pero bueno, el que ya debemos identificar bien el cómo vamos a manejar nosotros la terapia hídrica o la fluidoterapia en nuestros pacientes. Ya actualmente el trabajo incansable de lo que es la International Fluid Academy, y que en México tenemos la Academia Mexicana de Líquidos, que también está trabajando esta área muy de cerca con ellos, el conocer las 7 Ds y implementar las 7 Ds, y aquí volvemos a lo mismo. Yo sé, porque el manejo, el perioperatorio con la doctora Escorza, ella es muy consciente de cómo maneja los líquidos en el perioperatorio, y entonces también a nosotros nos toca el vigilar que estos líquidos se sigan manejando de manera adecuada y logrando lo que conocen como el punto fino, el punto bueno, ¿no? El punto de no tener la hipovolemia, que me puede llevar a complicaciones, pero no llevarlo a la hipervolemia, que nos puede llevar a complicaciones, y que también la herramienta de ultrasonido aquí entra, porque actualmente con los protocolos que existen podemos medir tanto la perfusión como la congestión con un equipo no invasivo que no radia y que no es complicado utilizar, salvo la curva de aprendizaje, ¿no? Y en esto inclusive se tiene ya trabajado, y la propuesta de lo que es la disfunción multiorgánica asociada a la sobrecarga hídrica, y entendiendo que hay una diferencia entre lo que es un estado de hipervolemia, como lo puede generar la propia, el paciente cirrótico con falla hepática crónica, y lo que es el que nosotros ocasionemos las complicaciones por una sobrecarga hídrica. Pero ojo, también estamos viendo en las nuevas generaciones que ahora
se fueron al otro concepto, o sea, se nos están yendo hacia el otro lado, y es el no evaluar de manera adecuada el volumen intravascular y que esto también ocasione problemas. Entonces sí tenemos que ser muy enfáticos en el proceso de cómo lo hacemos, inclusive en escoger cuál es el tipo de solución, conocer que las soluciones, como cualquier medicamento, son drogas y tienen una farmacocinética y una farmacodinámica diferente, y aunque pueda variar la evidencia y eso, si nosotros dentro del proceso decidimos, ¿sabes qué? Bueno, yo creo que debemos utilizar Harman con albúmina, o yo creo que tenemos que utilizar las soluciones isotónicas balanceadas, las que se quieran utilizar, y de ahí, bueno, empezar a hacer las mediciones para ver qué tan bien o qué tan mal nos está yendo con nuestros pacientes, ¿no? El otro protocolo de la humanización de la unidad, que también esto es involucrar directamente a la familia en la evolución de sus pacientes, en que ellos estén tranquilos de que las cosas están saliendo bien, el adaptar a los horarios sabemos que también aquí hay mucha gente que de repente viene y, bueno, el familiar tiene que ir a trabajar y, bueno, no cerrarle al que si no viene a las 2 de la mañana o a las 2 de la tarde, ya no puede ver a su familiar, no pasa nada, puede entrar a cualquier hora. Entonces tenemos flexibilidad de horarios, hay visitas en la tarde, algunas veces inclusive si nos piden que, bueno, el familiar se tiene que quedar con el paciente, les dejamos un reposet y que se quede con el paciente, no nos genera ningún desconfort, y al contrario, el paciente se siente más seguro, más confortable y evoluciona mejor. Acá vemos lo que es el protocolo de movilización temprana y fisioterapia, y que, ojo, también hay que quitarnos esa idea de que la fisioterapia crítica es venir, mover los deditos y poner una nota, sino de que debemos de realmente movilizar a los pacientes. Hay protocolos de movilización o de deambulación con ventilación mecánica, inclusive tenemos protocolos de movilización en pacientes conectados a Prisma. Amarse es un poquito más complicado, pero bueno, sí se puede. Y digo, normalmente la tecnología no lo permite cuando se es necesaria. Pero bueno, la movilización temprana y el manejo de el cambio a reposer, ponerles películas, series, etcétera, etcétera, para que se distraigan, también es parte importante de los procesos que tenemos. En el escenario de sangrado, ya ni les digo, ¿no? El escenario de sangrado normalmente se vuelve un pleito insoportable, o se volvía, dentro de lo que es el manejo de las diferentes áreas. Y ojo, esto no es necesariamente nada más una cuestión de que el manejo sea por desconocimiento, por ignorancia. Las metas que buscamos cada uno son distintas, y al tener metas distintas tenemos manejos distintos, y entonces volvemos a lo mismo, tenemos que hablar el mismo idioma. La adquisición de tecnologías, aquí en el hospital estamos actualmente en una fase de implementación de lo que es el programa de Patient Blood Management, y entonces dentro de trasplante también tenemos la parte del manejo de anemia perioperatoria, el minimizar el sangrado que tienen recuperador celular, la técnica quirúrgica cada vez más limpia, y obviamente entender que el manejo de la hemorragia de estos pacientes, la normalización de la coagulación, jamás se debe de perseguir. El concepto del manejo de coagulopatía en el paciente con trasplante debe ir dirigido a una normalización asociada, replanteada, hacia lo que se puede considerar normal en un paciente con falla hepática, y recordar que una vez que el injerto empiece a funcionar, la coagulación solita se va a curar. Y aquí es bien importante entonces que nuestras intervenciones, y esto también lo tenemos muy coordinado con el área quirúrgica, con el área de anestesia y con el área de crítica, debe ser muy enfática en solamente en escenario de sangrado hacemos intervenciones, ¿no? Y tenemos el algoritmo definido. Bueno, esto es un algoritmo que tenemos publicado, y sabemos lo que es el no normalizar, como les comentaba al paciente, la terapia escalonada, el hacerlo dirigido, preferimos el uso de fármacos hemostáticos, y esto con el fin de evitar las complicaciones que conocemos perfectamente bien en el manejo de estos pacientes. También tenemos perfectamente identificado, y es parte de los procesos, la cultura de la seguridad del paciente, y entonces tenemos prácticamente, bueno, todos los rubros que competen al paciente de post-trasplante de alguna manera integrados, y los que no tenemos integrados, pues los vamos a empezar a integrar o a trabajar para, insisto, siempre mejorar y mejorar y mejorar los resultados que estamos teniendo con el manejo de nuestros pacientes.
El otro que también es importantísimo, Enhanced Recovery After Surgery, sabemos, el no ayunos prolongados, el quitar, el desinvadir, reducir uso de opiáceos, o sea, toda esta parte que ya hay suficiente evidencia en que el manejo es adecuado. Entonces, también es una de las estrategias que tenemos, pero ojo, tampoco es porque yo lo digo, yo lo quito, yo lo desinvado, sino siempre lo hacemos en una especie de consenso. O sea, hay una comunicación muy, muy abierta entre todo el equipo y siempre, a ver, si ya crees que ya no vamos a necesitar el catéter, crees que se lo podemos quitar, oye, ¿sabes qué? Espérenme tantito, necesitamos el acceso y lo vamos decidiendo poco a poco, pero siempre teniendo en meta desinvadir de manera temprana para evitar también el efecto hacia infecciones nosocomiales y siempre, obviamente, también evitando complicaciones por no tenerlo, ¿no? Y dentro de esto, cuando nosotros tenemos normas que permiten la alineación y también en las partes normativas y en las partes interesadas logramos intervención interdisciplinaria donde todo el mundo está de acuerdo la meta a seguir y el paso a seguir, pues vamos a tener la responsabilidad de políticas, tanto hospitalarias, administrativas y la misma legislación en salud con el trabajo, con las sociedades y los consejos y, bueno, obviamente la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores hacia la importancia de que los hospitales que manejan el trasplante, los esquemas de trasplante, que sabemos que políticamente visten mucho de hospital, pues también tengan una legislación al respecto de las necesidades mínimas para tener un buen programa de trasplante. Las sociedades médicas con el trabajo incestuoso en crear guías locales, nacionales de práctica clínica, a lo que generan el dinero, que también es importante para tener documentos de consenso sobre flujo de pacientes, decisiones sobre reembolsos y pagos. Y aquí cabe mencionar que actualmente con los cambios que está habiendo en nuestro sistema de salud, esta parte al programa le está pegando y bueno, tenemos que ver las opciones que tenemos y siempre tampoco se trata de meternos en problemas en cuanto a normas y leyes, ¿no? Y en los prestadores de atención a la salud, el tener bien entendidos nuestros protocolos y nuestras normas de procedimiento. Con esta alineación vamos a tener siempre un camino bien trazado hacia los proyectos de mejoras, ¿no? Y entender que todo el proyecto de seguridad y calidad de la atención, que es lo que hace la importancia de tener nuestros procesos bien identificados y bien definidos y que no se convierta en una discusión de si sabes, no sabes, si me dijo, no me dijo, es que el error es humano. Y a ver, recordemos que en la atención de pacientes, la probabilidad o la mortalidad de un error o de ocasionar una muerte por un error es 1 de cada 1000, lo cual lo hace un problema verdadero en la atención a la salud. Y si lo comparamos con, por ejemplo, gente que brinca del paracaídas, que a lo mejor se muere 1 de cada 10,000. O sea, sí es una cuestión que tenemos que ser muy enfáticos en la importancia de asegurar la calidad y la seguridad de la atención y que no nada más se convierta en una cuestión de una calificación de palomita para certificarme, sino que realmente se vuelva un modo de vida, ¿no? Entendamos que entre más largo sea el proceso, y a ver, el proceso de una recepción y una donación de trasplante, creo que es uno de los procesos más complicados y más largos que se tienen en la atención médica. Entonces debemos entender que hay más riesgo al error y más riesgo al accidente, por eso tenemos que siempre estar identificando nuestras áreas de oportunidad y de manejo. Y tener en cuenta lo que es los KPIs, que es el indicador de llave de cómo nos estamos haciendo. Estos son nuestros indicadores en donde una de las frases, y con esto yo termino la plática, que nos encanta, es: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y esto es aplicable dentro de la rama de calidad y seguridad de la atención porque, y este es un ejemplo burdo, pero nosotros sabemos y conocemos a la perfección, por ejemplo, el lavado de manos, pero ¿cuántos de ustedes me pueden decir el impacto que tiene el lavado de manos dentro de su hospital? Y entonces, por eso es importante el siempre tener ok, ¿cómo vamos? ¿Cuáles fueron nuestros errores? ¿Cuáles son nuestros, obviamente, victorias? Y sobre eso seguir trabajando proyectos y proyectos de mejora y obviamente la apertura de una unidad de reanimación post-trasplante, pues es una de ellas, ¿no? Y con esto las conclusiones es que esta incorporación y las subespecialidades a pacientes trasplantados tienen un gran potencial en el manejo global y un impacto global en el manejo de los pacientes,
que siempre debemos de tener el modelo de liderazgo corporativo. Esto quiere decir el trabajo interdisciplinario, los esfuerzos sincronizados y los equipos interdisciplinarios para que sean agresivos, esto con el fin de maximizar el número de trasplantes a pacientes calificados y combatir siempre las complicaciones que se nos pueden generar por este tipo de intervenciones. Y con esto yo termino, no vuelvo a agradecer a la mesa directiva por la amable invitación y bueno, obviamente estamos abiertos a sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta sesión. Yo creo que a todos nos resulta interesantísimo de qué forma se han concatenado pues diferentes especialidades, disciplinas y bueno, áreas que están involucradas en el manejo de pacientes tan complejos, en procedimientos tan complejos y que al final pues, pues hemos tenido resultados muy alentadores, ¿no? Muy buenos. Particularmente en el hospital yo sí considero que esto ha sido un parteaguas. O sea, ahora vamos a... Bueno, una pregunta que surge es con respecto a los indicadores de calidad concisos que consideras que deben de perseguirse en una unidad con estas características. Nada más lo considero, o sea, para mí es una condición sine qua non al tener este tipo de unidades y al tener este tipo de programas. Ojo, a ver, lo creo para todas las especialidades y en todas las ramas, pero específicamente esta, que insisto, sí tiene una alta complejidad biomédica, bioética, moral y muchas cosas que están alrededor del manejo del paciente trasplantado. El perseguir indicadores de calidad debe de ser no nada más una condición de quiero hacerlo, sino de una medición de trabajo en equipo y de seguirlo, ¿no? Insisto, todos tenemos personalidades muy distintas, algunos como yo somos un poquito más aguerridos, otros somos un poquito más sonrientes como mi Carlita, pero la realidad es que es el trabajo en equipo y el buscar estos indicadores de, a ver, tenemos que mejorar nuestro indicador en tasa de infecciones o nuestra tasa de estancia, nuestro movimiento, nuestra tasa de extubación exitosa, complicaciones de injerto, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que los tenemos que perseguir. Y en esto la parte de gestión, o sea, el que nosotros persigamos una meta, porque lo que comentábamos, ¿no? O sea, para mí es muy fácil decir, es que fíjate que en Inglaterra publicaron que si les das el medicamento que cuestan 230,000 pesos les va mejor. Y a lo mejor no es cierto, porque sabemos que también en la medicina hay modas. Entonces, siempre el crear los datos locales y que esto nos ayuda a perseguir los cambios en la gestión administrativa y que esto va a mejorar, obviamente, nuestra intervención clínica siempre, sí son muy, muy necesarios tenerlo siempre en cuenta. Y ojo, si no se puede abrir una unidad porque ahorita no hay el personal, no hay el recurso, lo que quieran, no tiene por qué cambiar el no perseguir estos modelos de calidad y esta gestión de recursos en unidades, aunque no se identifiquen con la etiqueta de una unidad de cuidados por reanimación o cuidados trasplante. O sea, se tiene que perseguir porque son necesarias, ¿no? Ok. Tenemos varias preguntas. Sí. Muchas felicidades por su sesión, doctor. La verdad es que, como dice la doctora Carla Escorzo, es un parteaguas en el manejo de estos pacientes que realmente requieren de un apoyo multidisciplinario. Aquí hay una pregunta del doctor Fernando Villegas que dice que cuando se refiere al trasplante multiorgánico es el trasplante multivisceral. Sí, es correcto, es el trasplante multivisceral. Y dentro de las rotaciones al extranjero, precisamente como menciona esto de las modas y seguir, ¿qué hospitales o qué rotaciones han considerado en su programa? Bueno, ahorita ya tenemos un convenio con la universidad, bueno, con el Hospital Más de Madrid. El Clínic de Barcelona está dentro de los que estamos considerando. Tenemos acuerdos con Bayer Lilly que posiblemente se cierren de manera temprana. Esto es porque también es importante que la rotación extranjera no nada más nos vayamos a lugares con un gasto en salud más alto que nosotros, sino también ver lo que están haciendo hospitales que tienen un sistema, digamos, de salud similar al nuestro, ¿no? Y que también están, obviamente, teniendo éxito en los programas de manejo de pacientes trasplantados, ¿no?
Aquí cabe mencionar, digo, a mí me encanta decir que nuestro hospital ya está empezando a tener todo esto de las terapias extracorpóreas, pero la realidad es que si yo me comparo con Bayer Lilly, me comparo con algunos otros hospitales de Colombia, bueno, tienen 25 máquinas funcionando 24 horas. Pues claro que les podemos aprender muchísimo e insisto, tienen un nivel económico y de gasto en salud muy similar al nuestro. Entonces también es importante. Y ahorita nada más estamos o sea, los que tenemos cerrados seguros son 3, pero se está buscando obviamente Vicenza para todo lo que es el programa de lesión renal aguda, se tiene platicado con algunas áreas en Vancouver que también tienen un programa de trasplante interesante y nada más. Ajá. Muchas gracias. Hay varias preguntas también en el recuadro de preguntas y respuestas. El doctor Enrique Hernández nos pregunta si tenemos alguna experiencia de tromboelastografía y cambios en complicaciones previas y actuales. Oh, sí, por supuesto. No, sí, bueno, ahí sí, no es por presumir, pero fuimos los primeros en tener la tecnología en México. ¡Yay! Entonces, sí, y no creo que fue fácil, no me la dieron porque era el Hospital General, fue porque, como dilata para conseguir el primer equipo, pero bueno. El equipo, sí, efectivamente, nosotros hemos trabajado la parte de tromboelastometría principalmente con el doctor Klaus Gorlinger, que es una persona que tiene 30 años de experiencia en el manejo de lo que es la tecnología ROTEM específicamente. Y una de las cosas que estamos, digo, muy alineados es al no normalizar la curva de tromboelastometría en el manejo del paciente con falla hepática o trasplante hepático, sino siempre buscamos irnos a rubros que son menores y que de acuerdo a la evidencia son rubros que no nos permiten que se nos vaya al sangrado, pero que tampoco nos permiten irnos hacia lo que es el área de trombosis. Ojo, aquí creo que el manejo del sangrado lo tenemos de alguna manera bien controlado, bien estudiado. Digo, luego les enseñaría los chats que tengo con la doctora Escorza porque son muy divertidos, pero en ese sentido le tenemos más miedo siempre y porque sabemos que la hemorragia de alguna manera la podemos alcanzar, pero la trombosis aguas, ¿no? Y las complicaciones asociadas a abusar de la transfusión en el paciente, principalmente en el hepático, no nada más a largo plazo, sino a corto plazo, siempre van en demérito a nuestros pacientes. Entonces, digo, obviamente cuando se necesita y se tiene que usar, pero tratamos de preferencia de evitarlas o sea, es nuestra última opción de tratamiento y no nuestra primera. Que creo que eso sí lo tenemos muy coordinado, no nada más con el área de anestesia y de terapia intensiva, sino ya actualmente con lo que son los diferentes involucrados, tanto nefro como hepato, mismo infecto, pues yo creo que ya entendieron que esa parte es importante siempre para nosotros, ¿no? También nos preguntan sobre experiencia de hematuria y uso de tamsilato hemostáticos en trasplante renal. El tamsilato no, sí, no. Si quieres contestarla tú, Carla, no. No, dale. Bueno, el uso del tamsilato, mire, el problema del tamsilato es que cuando uno busca literatura, no hay nada, pues. No, el tamsilato lo que vende o lo que se dice es que de alguna manera incrementa los niveles de factor tisular, factor 7, y esto ocasiona de alguna manera una mayor agregación plaquetaria. Y que bueno, cuando tienes un problema de uremia, que normalmente aunque tu cuenta plaquetaria esté normal, de alguna manera la disfunción plaquetaria sí se presenta. Entonces, en ese sentido, le vamos, o bueno, esto creo que lo tenemos también muy establecido en el algoritmo, le vamos más a la desmopresina para el tratamiento de la disfunción plaquetaria como tal, por disfunción plaquetaria, ¿no? Hay más evidencia, se ha utilizado en trauma, se ha utilizado en neuro, con buenos resultados. Ahora, la pregunta es si tenemos evidencia suficiente para recomendarla como parte del tratamiento en trasplante. La respuesta desafortunadamente es no, pero que nos encantaría a lo mejor poder hacer un protocolo y obviamente aprovechando a la sociedad el que se hiciera multidisciplinario, que aparte tenemos un apoyo atrás de investigación que no se imaginan, por supuesto que lo podríamos hacer y sería interesante hacerlo. Sí, digo, de pronto también el abordaje en pacientes con hematuria o con hemorragia en el transquirúrgico también es algo que estamos pugnando porque todos los anestesiólogos que por lo menos pasan por trasplantes en este centro tengan idea de qué es lo que puede estar pasando.
Mucho tiene que ver con la famosa plaqueta urémica, ¿no? Y hay más de una estrategia que se ha empleado, por ejemplo, vamos a utilizar desmopresina, aunque no es exactamente el mecanismo, ¿no? Pero bueno, se ha empleado con éxito. Sin embargo, bueno, hay que hacer un abordaje de la hemorragia, qué tipo de hemorragia se está presentando. A lo mejor no es por la plaqueta urémica, a lo mejor es por alguna otra situación que esté presentando el paciente, a lo mejor se nos fue el tapón de heparina del catéter, ¿no? O sea, son muchas situaciones que se deben de considerar y que, bueno, también por eso se debe tener un alto índice de sospecha y los recursos que tenemos para la evaluación del comportamiento viscoelástico del coágulo, pues nos permite identificar estas situaciones. De pronto, si es disfunción endotelial, o sea, si es disfunción de la plaqueta con el endotelio, pues ya lo descartamos con otro tipo de intervenciones y de abordajes. También nos preguntan sobre la incidencia de complicaciones vasculares y trombosis de nuestro centro. La temprana es del 0% y la tardía es del 2.4%, y esto es general, considerando trasplante renal y trasplante hepático. Estamos también en el proyecto porque pues, es uno de los hospitales más grandes de Latinoamérica. Tenemos 1000 camas, 50 quirófanos y anestesiólogos, si se pueden imaginar en un monstruo hospital que es. Y el área de impacto también es muy amplia. Y bueno, por lo tanto, pues las necesidades que surgen de la población que se atiende en el hospital también son muchísimas. Y esto es para contestar la siguiente, una de las preguntas que también se plantearon en el chat: si estamos haciendo multivisceral. En este momento no, en realidad en el país todavía no se ha forjado, no hemos conseguido pues tratar de subsanar esta necesidad que sin duda existe. Pero definitivamente habemos muchos trabajando en esto a través de la jefatura de trasplantes, de la jefatura de servicio. Y bueno, el chiste o la idea es que también las necesidades que se tienen en estos pacientes que están, por ejemplo, en falla intestinal y cosas de estas, pues sea igualmente multi e interdisciplinario, y que tanto el manejo preoperatorio, transquirúrgico y el postquirúrgico pues se lleven de la mano, ¿no? También nos preguntan sobre capacitación de recursos humanos. ¿Cuánto personal tiene certificado para el cuidado de tratamiento de los pacientes post-trasplantados? Pues certificados todos, yo creo. Certificados todos. Tienen que estar certificados, ¿no? Sí, y a mí me gustaría agregar una pregunta personal sobre el perfil de la gente que está pues en este momento trabajando con los pacientes post-trasplantados. Además de que, bueno, de todo lo que ya se mencionó, o sea, los médicos son especialistas en pacientes en estado crítico, pero pues también tienen este plus de estar muy involucrados en PBM, en Patient Management, en el uso correcto de los recursos para el estudio viscoelástico de la coagulación, los tests viscoelásticos, que podemos tener uno u otro, y la toma de decisiones siempre es muy consensada. O sea, siempre que de pronto existe alguna inquietud de si se debería o no reponer alguno de las situaciones que están pasando, siempre es todo en equipo. Y bueno, sí, pues tienen este entrenamiento. También otra cosa que por lo que les digo que es un parteaguas, y lo comparto con mucho orgullo además, porque además de que son... pues tienen mucho este tema de no sobrecorregir fluidos, de no sobrecorregir hemostasia, del manejo hemodinámico muy cercano, pues además son muy abiertos a cuando nosotros proponemos alguna estrategia para control del dolor agudo postoperatorio, y bueno, esto es fabuloso porque el tiempo de estancia de cuidados críticos requeridos en realidad es bajito. Es de un día, que esa también es una de las preguntas que nos hicieron en el chat. El requerimiento de cuidados críticos es de un día. El resto, y por cómo está en este momento, pues después de pandemia que a todos nos pasó, ¿no? En todos los centros pasó que se movieron áreas hacia otras y hubo que reconvertir, desconvertir, redesconvertir, todo lo que ustedes ya saben. Ahora mismo los pacientes se van... O sea, se internan en la unidad y se van de alta de la unidad. Entonces están a lo mejor unos 5 días, pero los cuidados críticos postoperatorios, en donde el personal está muy involucrado, generalmente son de 24 horas o a veces hasta menos.
Y después las intervenciones son a través del equipo clínico, del equipo médico, y sigue siendo inter y multidisciplinario, pero bueno, ya digamos que se relajan algunas situaciones. También nos preguntaban sobre si creíamos que era, bueno, que había posibilidades de incrementar infecciones cuando, con esta de la humanización pues con los pacientes, el hecho de tener a los familiares en los cubículos. No, obviamente no. Mira, una de las cuestiones es obviamente que tienen que tener los cuidados que tenemos todo el personal de salud en el manejo del paciente. Entonces, obviamente, cuando ingresa el familiar ingresa con ropa adecuada, se tiene que lavar las manos, tiene que venir, obviamente, con lo que conocemos en el proceso como una higiene adecuada. Y o sea, no hemos tenido ningún incremento, por el contrario, vuelvo a lo mismo, o sea, siempre ayuda, inclusive en el manejo del delirio no farmacológico, el que tengan al familiar ahí, el que el familiar esté con el paciente, que se le está dando informes, que están viendo cómo se trabaja, es muy tranquilizador. Y en la parte de enfermería, que a ver, hay que aplaudirlos, porque para enfermería también es un concepto muy nuevo, ¿no? El tener al familiar ahí, que de alguna manera los ponía a lo mejor al principio nerviosos, ahorita ya lo hacen con tanta normalidad y platican con el familiar y están, se vuelve algo de alguna manera más familiar, más, no sé, es una experiencia muy bonita. Digo, insisto, no es solamente en trasplantes esta parte de la humanización de cuidados críticos, pero bueno, acá la apertura que hubo, no nada más por el área de cuidados críticos, sino por todo el personal involucrado en lograr esta humanización de la que se habla, que es también un proyecto de España, y que está logrando buenos resultados en el mundo, digo, es algo que es palpable y que lo vemos en el día al día, ¿no? Parece chusco que el decir que metimos, y a ver, pediatría lo había hecho toda la vida, ¿no? Pero bueno, meter las televisiones y ponerles películas y que se distraigan, pues, o sea, que no crean que están nada más en el hospital escuchando la alarmita del monitor, que, a ver, si para un médico es desesperante, pues imagínense para el paciente. Todo esto, mantener niveles adecuados de sonido, etcétera, 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 siempre nos ayudan también en todo el control del paciente. Y definitivamente no va a haber un incremento de infecciones nosocomiales por esto. No. Ok, un comentario que me marcan aquí, dice, cuando se inicia un programa de trasplante se debe tener un protocolo para riñón, páncreas, hígado e intestino y un líder en cada especialidad y trabajar en forma multidisciplinaria con un área administrativa para el éxito de un programa de trasplante. Pues sí, es correcto, ¿no? Definitivamente los administrativos también marcan mucho la diferencia. Sí, y aquí también están mencionando, obviamente, bueno, lo del trasplante de que realizaron el monitoreo con tromboelastografía. Ojo, la tromboelastografía y tromboelastometría, que son pruebas viscoelásticas, son tecnologías discretamente diferentes. Y yo al equipo que comenté, que fuimos los primeros, y no fue por presunción, fue porque meter esa tecnología también fue un logro, aunque no lo crean, es toda una gestión de, bueno, ¿y en qué me beneficia? Ya sabes, ¿no? Fue el tromboelastómetro, que es la tecnología Rotem, es la que, nada más para aclarar, yo sé que la tromboelastografía ya tenía un poquito más de tiempo en México y obviamente conocemos el trabajo del Centro Médico Nacional, no es por hacer menos a nadie, ¿no? Sí, digo, el Centro Médico Nacional y el Instituto Mexicano del Seguro Social es sin duda pues la institución que más trasplantes realiza en el país, ¿no? Y tiene una experiencia impresionante. Además, la coordinación de donación también ha sido un parteaguas. O sea, la coordinación de donación, la forma en que se lleva a cabo es fenomenal. Y bueno, sin duda alguna, y vamos a tener a nuestra invitada también, pero por supuesto, porque estamos también muy, muy orgullosos en México de lo que se ha logrado en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Y bueno, la idea de compartir con personas que sabemos que están en las mismas que nosotros, es de que sí se puede. Ha sido muy complejo, ha sido mucho tiempo, el bagaje que cada uno de los líderes de cada equipo tiene, pues, encima, ¿no? Que ha transitado. Pero bueno, en este momento, pues, tenemos, digamos, varios indicadores alcanzados. Los pacientes están, pues, en una suerte de protocolo ERAS en realidad. Tratamos de que sí egresen lo más rápido posible, que se rehabiliten lo más rápido posible. El hecho de que rehabilitación y fisioterapia esté disponible es
una maravilla también para ellos, porque ustedes saben que son pacientes con, pues muy vulnerables, frágiles, y que bueno, esto ayuda muchísimo a la recuperación. Y bueno, pues era necesario platicarles que sí se puede con todo y las limitaciones que tenemos, no solamente en México, sino en Latinoamérica, incluyendo cuestiones de costos. Y esto, hay dos preguntas sobre costos. Uno es, ¿cómo ha mejorado la implementación de PBM de 2022 a 2021 en relación a costos intrahospitalarios? Y la otra es, ¿cuánto cuesta una unidad de esta naturaleza como la que existe en el Hospital General de México? Pues para darnos una idea. Si se puede en dólares está bien, porque tenemos a personas que nos están escuchando. A ver, ¿la primera fue de PBM? Ajá, la primera fue de PBM, de reducción de costos, y la segunda es cuánto nos cuesta tener una unidad. Ok, aquí quiero aclarar que México está como programa piloto ahorita en lo que es la cuestión de Patient Blood Management. Y lo que sabemos hasta ahorita en estructura es que una implementación adecuada de un programa de PBM le puede ahorrar a un hospital entre 20 millones de pesos por cada 1,000 egresos hospitalarios en costos directos y hasta 80 millones de pesos por cada 1,000 egresos hospitalarios en costos indirectos. Obviamente, yo espero, y esto sí, les juro que Patient Blood Management está trabajando durísimo. También somos un equipo ya bastante grande e interdisciplinario, obviamente, en donde ya les podemos generar datos locales reales. La pandemia nos disminuyó. El concepto de PBM en México está desde el 2018. Entonces, y obviamente, bueno, con todos los problemas que hemos tenido en el suministro de sangre en el país, es importante ya no nada más por las cuestiones de complicaciones, sino por la demanda que se está teniendo de este recurso que es vital, ¿no? Pero esos son los costos, y son costos que nos estamos yendo a precio del cálculo de lo que estamos viendo que sucede a los costos del país, ¿no? Los costos que están ahorrándose en otros lados del mundo, también muy adaptados al costo directo y indirecto de la atención hospitalaria, híjole, son muchísimo más altos. Esta es nuestra versión negativa de lo que podríamos ahorrar con un programa de Patient Blood Management bien implementado. Pues estamos ya al final de nuestra sesión. De hecho, ya creo que nos pasamos como por un par de minutitos. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta sesión, que es un poco diferente a las que habíamos presentado previamente. Menos clínica, mucho de administración, pero justo esto ha sido un reto de gestión y un reto de administración, del cual no me puedo colgar absolutamente nada. Yo soy operativa nada más. Pero, pues sí, las personas que están involucradas en los procesos administrativos han hecho mucho porque los procesos mejoren definitivamente, ¿no? Y esto, pues, es también una invitación a compartir experiencias. Todos en cada centro tienen experiencias distintas y pues todos podemos aprender de todos, definitivamente. Para nuestros colegas que están en otros países, más o menos $1 cuesta como 20 pesos mexicanos, para que hagan la conversión. Entonces, un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias, Isla. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Carla. Buena tarde. Adiós a todos. Buena tarde a todos. Gracias.